Amantes de la vida, la naturaleza y el cosmos. Bienvenidos a la tercera temporada del DDN. Empecemos el año hablando de una peli que me vi en vacaciones, No mires arriba. Tremenda sátira tragicómica sobre nuestra decadente sociedad. Quiero evitar al máximo ser spoiler, porque quiero que se animen a verla, para que entiendan mejor a la ciencia y lo que los científicos enfrentan con frecuencia. Si eres estudiante o profe, espero que este video te sirva. De vez en cuando nos topamos en la prensa o en el internet con esta típica noticia: un asteroide pasará rozando la Tierra en tal fecha. Primero que todo hay que aclarar que lo que los astrónomos llaman rozar la Tierra corresponde a pasar incluso varias veces más lejos de lo que se encuentra la órbita lunar. Debería ser una distancia menor, pero hoy en día no contamos con la capacidad de medir con precisión las órbitas de los más de 25.000 NEOs. Que no es este man. Ya saben, objetos cercanos a la Tierra por sus siglas en inglés. Aclaremos, sí se han detectado casi la mitad de ellos y sí se les ha medido sus órbitas con precisión. Lo que pasa es que un asteroide es un objeto muy difícil de observar. Primero por su tamaño. Además tiene que estar del lado correcto de la Tierra, es decir, con el Sol desde atrás para que quede bien iluminado. Y adicionalmente, la composición del asteroide debe contener una cantidad suficiente de hielo, silicio u otros elementos que reflejen bien la luz. Esto sin hablar del chiripazo de pillarlo con un telescopio que, entre más potente, menor ángulo de apertura tiene. Es decir, encontrar un bicho de estos en el espacio es tan difícil como acertarle con un arco y flecha. Pero volviendo a la peli, ¿qué pasaría si se encontrara un asteroide o cometa en trayectoria directa de colisión con la Tierra? Este tema ya ha sido planteado en esta película de los años 90, que además adivinó que alguna vez los estadounidenses tendrían un presidente afroamericano. En esa época Barack Obama seguramente solo iba a la universidad. También hay esta otra, donde Bruce Willis, o como dirían en España, Bruce Willis, ¿quién más?, sale al espacio a salvar al mundo. Y bueno, hay otras menos conocidas cuya lista podrán ver en la descripción. Lo que ninguna de estas viejeras hace es mezclar la seriedad de la ciencia con el activismo que busca generar conciencia, en plena época de noticias falsas y polarización, salpicada con una graciosa ridiculización del poder que están adquiriendo los megamillonarios que hoy en día lanzan sus juguetes al espacio con mayor frecuencia, y una sátira a nuestra sociedad que no solo ignora descaradamente las advertencias de los científicos, sino que incluso los ataca con amenazas para que se queden callados. Uno pensaría que los científicos son figuras creíbles, en sus batas blancas siempre con varios lapiceros asomando por el bolsillo, casi unos oráculos a los que hay que creer por tener detrás una sarta de diplomas, maestría, PhD, postdoctorados, etc. ¿Quién se atrevería a poner en tela de juicio sus hallazgos? Ah, claro, cualquiera con un teléfono celular que busque ganar likes diciendo justamente lo contrario, como ocurre con el ejemplo que ya te imaginas. La científica Lidia Morawska, física australiana nacida en Polonia, y directora del Laboratorio Internacional para la Calidad del Aire y la Salud, y el español José Luis Jiménez, profesor del Departamento de Química de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, junto con más de 200 especialistas, insistieron desde temprano en la pandemia que el COVID-19 se podía transmitir por aerosoles. Justo cuando las campañas nos orientaban a limpiar superficies, pisotear tapetes y hasta rociar las llantas de los carros, como si la gente anduviera por ahí lamiendo zapatos y besando llantas. Durante meses fueron ignorados, incluso por la misma OMS, hasta que el peso de la evidencia terminó por darles la razón. Pero nada de eso había pasado antes de la pandemia, ¿o sí? Pues eso es justamente lo que le pasó a Mario Molina, el científico mexicano
que recibió el Nobel de Química en 1995 por descubrir que los desodorantes, los insecticidas y hasta los grafiteros estaban abriendo sin saber un enorme agujero en la atmósfera que amenazaba con achicharrar al planeta. A pesar del rechazo de los fabricantes e incluso de las dudas que planteaban otros científicos, Mario dio la batalla para que se dejaran de usar los clorofluorocarbonos en todo el planeta, y gracias a su ciencia, pero también a su tesón por alertar a la sociedad, se consiguió resolver al menos parcialmente la crisis de la capa de ozono. ¿Clorofluoro qué? ¿Y eso del ozono? ¿Qué son esas cosas? Pues mira, resulta que anteriormente todas las latas de spray utilizaban este compuesto para generar presión y expulsar el aerosol. A eso se le llama propelente. Y en cuanto al ozono, es esta molécula, compuesta de 3 átomos de oxígeno, a diferencia del oxígeno diatómico que es el que respiramos. En la película se muestra una sociedad plástica, consumista y adicta a las redes, donde los bochinches del entretenimiento eclipsan a los descubrimientos cruciales de la comunidad científica. Tal vez se inspiró un poco en Impacto Profundo a la hora de presentar a una presidenta, más pendiente de los likes en redes que de lo verdaderamente importante. Pero bueno, para tratarse de una caricatura, conozco presidentes de esta época aún peores. Veamos este otro ejemplo. Peter Kalmus es científico especializado en el clima del JPL de la NASA, en Pasadena, California. Él ha criticado abiertamente la influencia que las industrias petroleras tienen sobre los políticos del mundo, quienes dicen sin sonrojarse que eso del cambio climático es una mentira, al tiempo que les conceden jugosos contratos de fracking y exploración en lugares que deberían ser santuarios, como Alaska y el Golfo de México. El lobby de los combustibles fósiles es tan fuerte que ha logrado que la gente olvide esto y esto otro. En otras épocas nadie se habría atrevido a tocar estos lugares después de los desastres provocados. Kalmus ha dedicado 15 años a advertir sobre el riesgo climático y lo único que ha encontrado es gente mirando para otro lado. En la descripción les dejo historias similares de científicos cuyas ideas fueron menospreciadas en sus momentos, aunque tenían la razón. La película banaliza el problema, pero científicos de la talla de Michael Mann, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad de Penn State, y Valérie Masson-Delmotte, doctora del Laboratorio de Ciencias del Clima y el Ambiente en París, así como el mismo Dr. Anthony Fauci en Estados Unidos, han llegado a recibir amenazas de muerte por divulgar los resultados de sus investigaciones. El asunto es el siguiente. No importa cuál es el avance científico, un nuevo tratamiento médico, un superalimento transgénico, lo que sea. Tienes dos opciones. O crees o no crees. Si la noticia acapara la atención de los medios, es muy fácil, incluso diría que hasta tentador, lanzar una voz contraria. Seguramente ese mensaje llegará a la otra mitad de la gente que está dudando o que ya decidió no creer. Y no se trata siquiera de separar a los ilustrados de los ignorantes. Los algoritmos tienen el poder de convencer incluso a gente muy bien educada. Lo explico en este otro video que pongo acá. Pero bueno, una cosa son las amenazas, pero ¿acaso han habido científicos que han sido asesinados por hacer su trabajo? Pues resulta que sí. Un caso fue el de Dian Fossey, protectora de los gorilas en África, cuyas fuertes críticas en contra de los cazadores furtivos condujeron a su asesinato en 1985. Te recomiendo ver esta película que narra este caso. En mi país son muchos los acontecimientos similares, como el de Gonzalo Cardona, defensor del endémico y amenazado loro oreji amarillo. Si quieres saber más sobre este caso, dejo el enlace en la descripción. Lo cierto es que cada vez es más difícil sustentar un hallazgo científico sin correr el riesgo de que la gente le busque un tinte político a sus conclusiones. En los últimos años,
He visto cómo los grandes descubrimientos pasaron de enciclopedias bellamente editadas o documentales pulcramente producidos, llenos de datos interesantes, a la sección de curiosidades de los noticieros. Y mañana más deportes.